Arriola, pregonero del ping-pong. Durante mucho tiempo luché por formar parte de la preselección mexicana de ping-pong, o tenis de mesa, como le decíamos pretenciosamente. Esto ocurrió en 1970, 2 años después de los Juegos Olímpicos de México, cuando incluso los deportes minoritarios se revestían de un aura mítica. Yo tenía entonces 14 años y venía de hacer mis primeras armas en casa del escritor Juan José Arriola, cuya sala comedor estaba ocupada por una mesa de ping-pong a la que había cubierto de suficientes capas de laca china para que la pelota tuviera un bote perfecto. Arriola solía mudarse con frecuencia, pero nunca abandonaba los márgenes de la colonia Irrigación. Me cambio de río, pero no de Mesopotamia, decía. En aquel tiempo vivía en Río Nilo y se interesaba mucho en la construcción de la presa de Asuán, en el otro Nilo, como si aquellos diques tuvieran que ver con el tráfico que pasaba por su calle. Yo era un jugador defensivo y él me recomendaba un efecto de contención, raspando la pelota hacia abajo, que llamaba el dique de Asuán. Los sábados el departamento de Arriola se dividía en los nómadas que saltábamos en pos de una pelota y los sedentarios que jugaban ajedrez en la habitación del fondo entre nubes de humo. Apenas había muebles en ese recinto a medio camino entre un club de barrio y un cenáculo intelectual. Cuando al maestro le daba hambre, iba a la cocina y abría una bolsa de papas fritas. Esta dieta frugal era acompañada por tragos breves y cuidadosos a una anforita plateada que guardaba en su saco y contenía un licor que nunca me dejó probar. En nuestros maratones deportivos, el autor de Confabulario iba de un cuarto a otro recitando poemas y récords deportivos, los ojos casi fuera de órbita y el pelo gris agitado en tirabuzones. Arriola se había jubilado de los oficios de mimo, actor, artesano, vendedor de telas, prosista de refinamiento borgiano y enfrentaba el deporte como una extensión de las palabras. Más que un cronista era un heraldo, un pregonero fantasioso. Anunciaba lo que podía pasar en los partidos y se negaba a comentar los lances precariamente reales. Delgadísimo, ágil en extremo, podía ponerse el pantalón del pie en la nuca al modo de un faquir. Caminaba con celeridad escénica, muchas veces enfundado en un frac que según él había pertenecido a José María Pino Suárez. Su disposición a los movimientos rápidos me recordaba que en la planta baja del edificio tenía guardada la moto Yamaha con la que iba a la universidad. Todo esto ocurría antes de que la televisión devorara la intensa oralidad del más palabrero de los escritores mexicanos. En nuestros sábados, Arriola se ceñía a lo que pasaba en la mesa de ping-pong o el tablero de ajedrez y vaticinaba desenlaces con sugerentes frases de adivino. Aunque sabía mucho de técnicas, sus consejos solían ser metafóricos. Cuando participé en el torneo de tenis de mesa del Distrito Federal, me tocó un temible adversario en la primera ronda, un jugador cuyos remates contradecían su nombre de pila, Modesto. Mi rival trabajaba como conductor del metro. También en el ping-pong avanzaba con la seguridad de quien va sobre rieles. Yo era un novato cuya única virtud podía venir de la sufrida resistencia. Al saber que me enfrentaría al fulminante Modesto, Arriola soltó esta frase: «Mételo a tu gallinero y le quitas lo pavo real». Fui vencido con facilidad, pero no olvidé la metáfora. Todo deporte le debe lo suyo a las palabras que los protagonistas llevan en la mente. Una expresión precisa puede activar
las mitocondrias, suspender la sudoración y el cansancio, motivar contra la adversidad, llevar a la conquista de un trofeo, ese objeto misterioso que suele ser horrendo y gusta más que nada. Los gritos agoreros de Arriola pertenecerían más a la literatura que a la estrategia, pero mostraban que el ejercicio depende de la imaginación. ¿Hay modo de calcular la vida interior que le conviene al deportista? Lo primero que puede decirse de tan metafísica cuestión es que no se piensa igual en todos los deportes. He puesto el ejemplo del ping-pong para contrastarlo con el fútbol. Los partidos comentados en el departamento de Arriola eran un pasatiempo. Todo cambió cuando me presenté al Centro Deportivo Olímpico Mexicano en busca de un puesto en la selección de tenis de mesa. Conocí a Nobuyuki Kamata, entrenador recién llegado de Japón, cuya idea del deporte rendía tributo a la filosofía Zen. Para Kamata, el deportista que sabe concentrarse suprime su monólogo interior y ejecuta lances con un automatismo ajeno al sistema nervioso. El que piensa, pierde. Tal era su lema. Como el arquero que dispara la flecha en forma impecable sin ver el blanco, el jugador de ping-pong debía hacer que su mano decidiera las jugadas, más allá de los trabajos de la mente. Esta puesta en blanco del mundo interior requería de una disciplina monacal de la que fui incapaz y que mi hermana Carmen llegó a dominar al grado de ser campeona nacional y viajar a China para medirse con expertas en el milenario arte de moverse al margen de los pensamientos. El ping-pong no conoce la pausa, el paréntesis reflexivo, y por lo tanto busca prescindir de las ideas. En su veloz territorio todo depende del instinto y el reflejo. El que piensa, pierde. Curiosamente, a Arriola el fútbol le parecía menos intelectual que el tenis o el ping-pong porque carecía de la intermediación de la raqueta. Sus movimientos ocurren en bruto, sin pasar por un instrumento civilizatorio. Además, prescinde de las manos, fundamento de la cultura. El tenis presupone un desarrollo histórico más complejo. La forma de llevar el score es un capricho de la razón, y las raquetas confirman el ingenio de una especie industriosa capaz de aprovechar tripas de gato. Arriola admiraba los deportes filtrados por la técnica y la artesanía. El ping-pong lo cautivaba por los hules hipersensibles de las raquetas suecas, la posibilidad de dividir el deporte en escuelas orientales u occidentales, dependiendo de la forma de tomar la raqueta, la invencible superioridad de las lacas chinas. A pesar de haber nacido en Jalisco, cuna de la mayor cultura futbolera del país, el deporte de las patadas le parecía un regreso a la temprana edad del hombre sin utensilios. Ante la elocuencia de Arriola, fui incapaz de argumentar en favor del fútbol. Sin embargo, como los fanáticos seguimos discutiendo cuando ya no tenemos interlocutores, digo ahora lo que no pude decir entonces. El fútbol ofrece una de las condiciones más propicias para la vida intelectual. Durante buena parte del partido se practica sin hacer nada. Corres lejos de la pelota, te detienes, te amarras los zapatos, gritas cosas que no te escuchan, escupes, cruzas una mirada tensa con un contrario, recuerdas que no cerraste la puerta de la azotea. La mayor parte del tiempo, el jugador no es otra cosa que la posibilidad de un futbolista. Puede estar en juego sin entrar en juego. Su presencia es necesaria para el dibujo de conjunto y sus movimientos imprescindibles para evitar el fuera de lugar o el marcaje. Pero pasa largos minutos en inédita existencia, sin acercarse a la pelota, única zona de la cancha donde en verdad ocurre el partido.
Esta situación permite que el futbolista se la pase pensando, según el caso, en lo que debe hacer sobre el césped o en asuntos que nada tienen que ver con eso, pero afectan su rendimiento. El portero, gran solitario de la contienda, dispone de más tiempo para la reflexión. Por eso sucede que es el intelectual, el excéntrico, el líder o el gran bufón del equipo. Ningún guardameta es ajeno a la vida rica interior a que lo orilla su profesión. Siempre alerta, no hace nada durante mucho tiempo y puede ser acribillado en cualquier instante. Tal vez a Arriola esta forma de la vida interior le parecería demasiado bucólica, pero así son los simposios que ocurren en la hierba.